Buenas noches una vez más, hermanos. Muchas gracias por estar aquí, gracias por permitir que el Señor pueda enseñarnos a todos, ¿verdad? La inquietud para realizar este seminario nació en una visita anterior con el pastor David y su familia, hablando sobre estos menesteres. Y yo creo que ese es un tema muy importante en la iglesia. Además, si un pastor es sano en su doctrina y en la forma en cómo enfoca el ministerio, yo creo que debería enseñar esto. Solo que hay un problema. La mayoría de pastores tienen temor de hablar de esto. No sé por qué. Quizá hay el sentimiento de que si enseñan eso, la gente va a creer que les están pidiendo dinero. Y quizá por eso es que los pastores no enseñan esto. Yo también tenía ese problema. Y no es que yo me pare o que yo pare hablando de eso a la grey que el Señor me ha dado a cuidar. Lo hago de tanto en tanto. Hice un seminario que duró un par de meses, domingo tras domingo, con toda la iglesia. Nosotros tenemos 3 servicios los domingos. Y a la gente que viene a todos los servicios yo les enseñé esto durante 2 meses. Y hemos visto milagros en estos días. La última vez que enseñé de esto fue, creo, hace 4 años atrás. Pero he creído pertinente enseñarles eso porque estaba notando cierto espíritu en la iglesia. Cuando la gente se queja de que tiene deudas, de que no les alcanza para sus gastos, no tienen para pagar el colegio de sus hijos, o cuando de pronto tienen problemas para manejar las finanzas en la iglesia, sobre todo los que pagan rentas o alquileres de sus locales. Es un problema, ¿sí? Muchas congregaciones no crecen porque obviamente hay un solo pastor batallando al frente, y científicamente está comprobado también que un buen administrador solamente puede atender a 100, o si es un superhombre, a 150 personas. Después de eso debería tener asistentes. Entonces, en la misma proporción, mientras una congregación crece, el pastor debe tener asistentes ministeriales o pastorales. Pero entonces ahí se produce el problema, el freno. En Colombia le llaman trancón a eso, se tranca todo, porque no pueden ir hacia adelante ni hacia atrás, se quedan estacionados, porque dicen: ya no puedo avanzar más porque no puedo tener un asistente, porque no tengo para pagarle al asistente, no tengo para pagar un pastor asistente. Entonces, hay situaciones como esas. Creo conocer más o menos la realidad de nuestra iglesia acá en Perú. Tengo un poco más de 30 años pastoreando. Mi abuelo fue pastor, fue un misionero español que vivió acá en Perú. Mis padres han sido pastores por casi 40 años. Y en mi familia hay 4 pastores. Y yo soy el que viene atrás en la cola. Entonces más o menos conozco cómo es la iglesia. Y si usted viene y quiere olerme, va a oler por todo lado a iglesia nomás. ¿Ah?
porque yo nací en la iglesia, mi infancia la pasé en la iglesia, mi adolescencia en la iglesia, la juventud, todo. Me casé en la iglesia, trabajo en la iglesia y me voy a morir en la iglesia. Sí, yo no pienso morirme en un hospital ni nada. Yo cuando oro le digo al Señor, quiero morirme en el púlpito. Así como Juan en la iglesia de Éfeso. Y él se murió ahí predicando en la iglesia de Éfeso cuando tenía 101 años de viejito. Así como David Flores más o menos. Bueno, ¿no? Pero bueno. Entonces, y aparte de eso, pues le he dado vuelta, no sé, tengo cantidad de pasaportes ahí, no sé, debo haber estado en no menos de 20 o 25 países mirando la obra de Dios, cómo transcurre. He vivido en algunos de ellos, he estudiado en otros, he visto la iglesia, cómo va transcurriendo. No soy un televangelista ni un pastor famoso ni nada, pero sí soy un estudioso muy acucioso, muy minucioso de lo que pasa en la iglesia. Hay un alemán, no quiero decir pastor alemán porque van a pensar que es otra cosa, pero hay un alemán, un hermano alemán que es un ministro, un investigador. Él, aparte de ser un ministro, es un investigador, experto en estadísticas globales y todo eso. Y él escribió un libro, 2 libros tiene muy famosos. Uno es sobre crecimiento. Me parece que el título de uno de ellos es 8 claves para el crecimiento de una iglesia. Él ha hecho una investigación global en más de 180 países y analizó factores acerca del crecimiento de iglesias. Y también ha escrito otro libro muy bonito, yo se los recomiendo, no sé si habrá aquí en alguna librería, y es un estudio acerca de los dones del Espíritu Santo para la iglesia. Increíblemente, este hombrecito, ¿verdad?, nuestro querido pastor alemán, el hermanos, ha descubierto que hay 31 dones en operación, y no 9 como algunos dicen, o 25 como yo había creído. Él ha descubierto 31 dones. Yo estoy enseñando eso en nuestra escuela para líderes y estamos extasiados con eso, ¿verdad? Ok, entonces lo que les quiero decir es que este estudio no es nada nuevo. No es que el seminario sobre fe, finanzas con Cristóbal Colón, no es nada nuevo. Esto es tan antiguo como la Biblia, está en la palabra. Lo que pasa es que no, o si lo sabemos, nos hacemos los locos, o si lo sabemos, no lo queremos practicar, o si no, creemos que eso es una fábula de viejas, ¿verdad?, que no deberíamos estar en eso. Pero sin embargo, las finanzas en el reino de Dios son un modelo, una estrategia que nuestro Papá Lindo diseñó en el cielo para que sus hijos vivan tranquilos y felices. Si usted es infeliz, sobre todo en el área de sus finanzas, es porque usted quiere, porque Dios ha diseñado un modelo para que usted esté óptimamente bien. ¿Ok? Ese es un resumen para todos los que no han venido anoche ni hoy. ¿Sí? Y bueno, hemos hablado entre anoche y hoy de los 4 principios para ser benditos y prósperos. Dentro de ese modelo que Dios ha elaborado para su iglesia, para sus hijos, en cuanto a las finanzas y a la prosperidad y a la bendición y todo eso, hay 4 principios. De esos 4 principios, ahora sí voy a tomar otras vertientes. De esos 4 principios, hay 3 subprincipios que son leyes espirituales inexorables, que no deberíamos de obviarlas, más bien deberíamos traerlas hacia adelante, debemos ponerlas
delante de nosotros y que si las aplicamos a esos tres principios, ¿verdad?, son sobre los que descansan todo el modelo que el Señor ha elaborado. El primero de ellos, ya se los dije, creo, hoy en la mañana o anoche. ¿Alguien se acuerda cuál es? No. Esos son los 4 principios básicos para ser benditos y prósperos. Yo le dije que había otro, es una ley más bien, es una ley espiritual. No. ¿Perdón? No. Una pista, está afuera. La pista. ¿Verdad? Cuando hablamos de la historia de Israel, ¿se acuerdan ustedes? Sí, cuando yo les he hablado del principio de los diezmos y todo eso, ¿verdad? Yo les hablé de... Sí, eso es después. Yo les hablé de algo que es el fundamento principal sobre el que descansa todo esto, porque si eso no camina, nada de esto no va a funcionar. Esto será teoría nada más. Esa es la pista. La fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios tienen que creerle a Dios, no al pastor, a Dios. Entonces, la ley espiritual primordial es la fe. ¿De qué vale que yo dé una enseñanza magistral sobre la salvación y luego digo, ¿quién se quiere entregar al Señor? Pero si no tiene fe, nadie va a venir. Entonces, tienen que tener fe. Y basta tener fe como un granito de mostaza para ver milagros de Dios. Ok, la segunda ley espiritual sobre el que descansan estos principios es el dar. ¿Ok? Y entonces allí la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6 dice: pero estos digo, el que siembra escasamente también va a cosechar escasamente, y el que siembra generosamente también va a cosechar generosamente. Y aunque ustedes no digan amén, yo digo amén. Entonces miren, uno es fe, el otro es dar. Obvio, cuando hablamos de diezmos, tú tienes que entender que tienes que dar. No vas a esperar que te den diezmos a ti, tú tienes que dar. Cuando hablamos de ofrendas, tú tienes que dar las ofrendas. Entonces, a la fe tienes que añadirle el otro principio, dar. ¿Ya? Y la tercera ley es una ley universal. Y es fundamental para entender esta enseñanza. Y es la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. Hay unas copias, se las pueden pedir a los pastores, los que no tienen, pídanselas, les va a ayudar mucho. Yo estoy tomando partecitas de eso, ¿verdad? Y ustedes pueden tomar más conocimiento de esta separata, de este manual, ¿ok? Muy bien. Entonces hay 3 leyes espirituales: fe, dar y la ley de la siembra y la cosecha. Muy bien. Dicho eso, volvamos. Hay 4 principios para ser benditos y prósperos. El primero de ellos, ¿cuál es? Diezmar. De eso hemos hablado toda la mañana de hoy. Ya no voy a volver a tocar, ¿sí? Solo que les digo, les repaso a los que estuvieron y a los que no han estado, les conviene diezmar. No como obligación, no lo hagan jamás por obligación.
No lo hagan jamás como una cuestión legalística. No. Deben hacerlo por convicción, deben hacerlo con las ganas de hacerlo. Deben amar el diezmar. Si ustedes se posicionan hasta ese punto, o sea, diezman porque saben que ese es un privilegio, que ese es un secreto espiritual que Dios le ha legado a sus hijos, para que por medio de ellos Él manifieste su poder en cuanto a la provisión, entonces allí habrán subido al primer peldaño. ¿Ok? El diezmar. Muy bien. Y les quiero, pues, ¿alguien me quiere prestar una silla? Présteme una silla, pero que esté sin los forros porque no quiero dañar esos forritos, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Gracias. Miren pues, les voy a ir ilustrando para que entremos al punto. Muchas gracias. Ahí está bien. Miren, cuando un creyente diezma, está en un primer nivel de bendición. Y de hecho, el primer nivel se llama bendición. ¿Ya? El primer nivel se llama bendición. ¿Qué cosa es la bendición? La bendición es cuando todo te va bien. Cuando alguien dice, yo estoy bendecido, está diciendo yo estoy bien. ¿Ya? Una bendición también es bien decir, o sea, bendecir es bien decir, hablar bien o estar bien. Entonces, diezmando, uno ya está bien. Eso ya lo hemos aprendido. Basta con diezmar para estar bien. Basta con diezmar para que tú estés en bendición. Basta con diezmar y no vas a tener deudas. Basta con diezmar y en tu familia van a estar seguros. Basta con diezmar y no te vas a enfermar. Y vas a tener provisión en tu casa y en tu familia. Ahora, si tú quieres ser más que bendito, si quieres tener más que bendición, entonces debes ir al segundo paso. Y el segundo paso, miren, yo voy a subir un peldaño y el segundo paso ya es más que bendición. Y uno llega a ese nivel cuando aprende a ofrendar. De eso les voy a hablar ahorita. Cuando aprende a ofrendar. ¿Ok? Cuando tú aprendes a ofrendar, vas a ser más que bendito. Y hay una razón simple. La ofrenda es voluntaria. Mientras que en Israel, por ejemplo, y para los creyentes que son sabios y pilosos, deberíamos entender con el corazón sano que el diezmar es casi como una obligación, ¿ya? Es una obligación espiritual. Pero la ofrenda es voluntaria. La ofrenda es voluntaria. La ofrenda, nadie te obliga a dar ofrendas. Tú ofrendas porque quieres. Y eso ocurre cuando tú ya estás en el otro nivel. Eso es cuando ya tienes más que bendición. Aquí donde yo estoy parado, yo soy más que bendito. Y ofrendo. Ahora vamos a ver cómo es que se debe ofrendar. Ahora, pero si tú quieres tener más que bendición y un poquito más, es decir, si tú ya quieres ser próspero, entonces tú puedes pasar al paso número 3 y el paso número 3 es darle a los pobres. Entonces tú vas a estar en un tercer nivel. Imagínense que hay un tercer peldaño. Yo me subí al tercer peldaño. Yo soy más que bendito. Yo tengo más que simple bendición. Estoy rozando ya con la prosperidad. Los que dan a los pobres son porque son prósperos. Ahora, si tú quieres tener por demás, si tú quieres tener para que te sobre, si tú quieres tener para regalar,
Si tú quieres tener en sobreabundancia, entonces debes aplicar el principio número 4, y el principio número 4 es sembrar. Cuando tú siembras vas a estar aquí y vas a ver a los demás allá. Vas a tener mucho más, mucho más. No todos son prósperos, no nos engañemos. Y no es porque haces pactos. De verdad, si alguien hace pactos, perdónenme la sinceridad. Si tú has escuchado la radio cuando te piden dinero, o la tele, ¿verdad? Y dices, yo hago mi pacto y no sé cuánto. Es respetable. No me voy a ocupar de eso. Pero sí les puedo decir con cierta autoridad que eso no es necesariamente bíblico. No es. Puede venir cualquiera de esos maestros de esa pseudo prosperidad y con Biblia en mano van a ver que no tienen ninguna arma para sustentar eso. No hay ninguna parte en la Biblia, en la Escritura, ni en la Torá que hable que Dios haya exigido alguna vez un pacto financiero a su pueblo. Nunca. Por lo tanto, esa enseñanza es perniciosa, es falsa y va contra la palabra de Dios. Se usan muchas alegorías, muchas hipérboles, muchas sinécdoques literarias y se fuerza la palabra para hacerle decir lo que no dice. Eso se llama en teología eisegesis. La diferencia entre eisegesis y exégesis es que la exégesis es cuando yo voy a la Biblia y por medio de instrumentalidades teológicas y científicas como sociología, arqueología, antropología, etcétera, lingüística, yo trato de ver qué es lo que el escritor quiso decir cuando escribió eso. Entonces voy a los idiomas originales y me ayudo de otras ciencias sociales para yo tratar de ver qué es lo que quiso decir. Y ese es un error común en la iglesia, hermanos. Es común. Y la eisegesis es cuando yo creo algo o yo pienso algo y busco en la Biblia algunos pasajes que me apoyen en lo que quiero decir. Y generalmente saco los pasajes de contexto y trato de hacerle decir lo que no dice. Les doy unos ejemplos, para que no me tengan bronca, les voy a dar unos ejemplos. Miren pues, los libros más controversiales en cuanto a este tema son Primera y Segunda de Corintios, que de hecho son los libros por excelencia para enseñar ética en la iglesia. Si usted quiere enseñar ética, y las buenas relaciones personales, conyugales, familiares, ministeriales, etcétera, de liderazgo en la iglesia, entonces usted debe estudiar 1 y 2 de Corintios. Por ejemplo, en Corinto hay varias cosas que son tiradas de los cabellos, como por ejemplo, el problema del vestido. ¿Ok? Dice en Corintios, la mujer no debe usar ropa del varón. Ok, pero los maestros modernos, que son eisegetas, dicen, mira, acá dice, la mujer no debe usar pantalones. Y no dice pantalones. Dice, no debe usar traje de varón. Pero eso tiene su porqué. Hay otra parte que dice también acerca del cabello, que la mujer no debe cortarse el cabello y que el varón sí más bien, porque cuando ora el cabello le va a servir como un velo, pero en cambio el varón tiene que tener la cara descubierta, etcétera, etcétera. Entonces fabrican también otra doctrina sobre el cabello. Ok. Y yo he conocido muchas de esas iglesias, de hecho yo nací en una de esas hace 40 y tantos años, ¿verdad? Entonces, falda larga, cabello largo y lengua larga, eso es lo que hay ahí, hermano. Entonces, y esas son cosas, ya son cosas, ¿verdad? Lo que llevan de religiosidad por fuera, por lo bajo, y es terrible eso. Otro problema clásico en Corinto es el de la Santa Cena, por ejemplo, cuando habla de que algunos hermanos se emborrachaban en la Santa Cena.
Y eso también tiene un porqué. ¿Ah? Otro es sobre la autoridad de la mujer. Cuando dice, no permito que la mujer hable en la congregación. Entonces los machistas, made in Peru, salen ahí, dicen, las mujeres no hablan, las mujeres no tienen ministerio pastoral, la mujer calle y allá en la cocina te voy a hablar. Entonces salen y elaboramos doctrinas. ¿Ah? Miren, modestamente, yo sé que Dios me llamó para ser pastor. No soy un gran pastor, por favor. Pero sí yo les puedo asegurar, y eso sí me la he creído, yo soy un buen maestro. Creo que tengo más el don de maestro que de pastor. He estudiado hasta donde ustedes no tienen idea. Y yo me puedo pasar horas enseñándoles. Así como Pablo enseñaba ahí, ¿se acuerdan que enseñó toda la noche y un tal Tíquico estaba en la ventana, ¿verdad? Y se quedó dormido, se cayó de cabeza y se mató, en realidad se murió. Y Pablo tuvo que suspender su enseñanza, bajó y lo resucitó y siguió enseñando, ¿verdad? Entonces, yo puedo pasar enseñándole, mire, ahorita yo le estoy enseñando de principio de prosperidad, ya estoy hablando de Pablo, ya le estoy hablando de 1 Corintios, es que de veras. Y así hay muchos que hablan de los diezmos, que en contra de los diezmos, que eso es del Antiguo Testamento, que donde dicen el Nuevo Testamento, muéstrame la palabra diezmo, y yo eso ya expliqué en la mañana, no voy a repetir. Entonces, hermanos, miren, para no dejar flotando lo de Corintios hay que saber realmente cómo interpretarlo. Corintios no le puede dar una leída como lo lee y dejarlo allí. Tiene que saber el idioma koiné en el cual fue escrito. ¿Ven? Porque hay palabras ahí que no han sido transliteradas debidamente. Por eso es que hay tantas traducciones de la Biblia. Reina Valera de 1569, de 1905, de 1960, de 1985, y la Reina Valera actualizada, y que no sé cuánto, y por ahí ya salió Dios habla hoy, y la nueva versión internacional, y la Biblia viviente, y la latinoamericana, y la peruana, y ahí están. Y cada cual va añadiendo. Entonces, para que usted se olvide de todos esos rollos, estudie griego, pues. Solo toma 8 años y ya usted va a poder analizar la Biblia. Estudie hebreo y ya va a poder entender el Viejo Testamento o la Torá. ¿Ven? Entonces, cada maestrito agarra 1 Corintios y dice, por ejemplo, mira, acá dice que la mujer no debe usar pantalones. No dice eso. Por ejemplo, solo voy a hablar de eso. ¿Ya? Solo voy a hablar, porque acá hay varias egipcias, veo que están con sus pantalones. Entonces, ¿por qué eso dicen? Pues eso dicen. Dicen, ay, estas hijas de no sé cuánto, hijas de Egipto. Ay, hermanos, y no dice eso, fíjense. ¿A qué se refería eso? Miren, para entender eso, ya les digo, tiene que un poco de lingüística, el griego koiné. Aparte de eso, tendría que tener la ayuda de sociología del tiempo de la iglesia primitiva. Tendría que haber estudiado antropología de la sociedad de Corinto y tendría que haber estudiado un poquito de geografía y de historia del mundo antiguo, etcétera, etcétera. Y alguien dirá, ¿y para qué esos rollos? Si basta con ayunética, rodillética y no sé qué. No, ahí no te va a ayudar eso. Dios no te va a revelar cosas que tú no has visto. ¿Saben? Eso tiene que ver con un tema de unas mujeres llamadas hieródulas. Hieródulas. Y bien, y es, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Es Nadine Heredia? No, es hieródulas. ¿Quiénes eran las hieródulas? Las hieródulas eran unas prostitutas sagradas. Y eso no está en la Biblia, no está en Hechos, no está en Corinto. ¿De dónde salió eso? Pues tienes que estudiar por eso antropología, historia de Corinto. En ese entonces habían templos a los dioses, porque dominaban los romanos, pero la cultura griega es la que dominaba culturalmente. Y ellos estaban plagados de dioses. Fíjense que a Pablo le llamaron Mercurio, al otro le llamaron Júpiter y no sé cuánto. Y habían diosas, ¿verdad? La diosa Diana de los Efesios y Artemisa y Afrodita y no sé cuánto. Y en Corinto tenían sus propias diosas.
Tenían su diosa del amor y su diosa de la fertilidad. Voy a sintetizar el tema. Y entonces, ¿cómo eran? Miren, les voy a decir sin ofender ni nada. Si quieren, editen el video. En realidad, los templos de esa diosa en Corinto, que era una extensión de Afrodita, ¿verdad? Hermanos, eran templos que en realidad eran prostíbulos. Habían cuartitos a los costados, ahí había una estatua de la diosa, ¿verdad? Y los parroquianos o los adoradores llegaban, dejaban un óvulo, una ofrenda en la entrada, y luego se metían a los cuartitos y tenían relaciones sexuales con las hieródulas. ¿Y quiénes eran las hieródulas? Eran prostitutas sagradas, eran sacerdotisas. ¿Ok? Y esas hieródulas eran unas condenadas. Les voy a decir algunas cosas de estas muchachas. Eran bonitas, porque no podrían haber hieródulas feas. Ustedes ya saben que tenían que ser bonitas, porque lo que vendían es eso, carne, cuerpo. Entonces, bien, eran bonitas. Segundo, tenían el cabello cortísimo, parecían hombres. ¿Ya? Tercero, usaban túnicas casi como usaban los hombres en ese entonces. Acuérdense que los hombres usaban túnicas, ¿ya? Y obviamente no estaban con ropa interior, estaban con unas túnicas, y ya adentro cuando hacían lo que hacían, entonces ahí ya era otra cosa, pero así. Entonces las hieródulas tenían un modo de vestirse, un modo de cortarse el cabello, un modo de arreglarse, un modo de hablar. Como eran sacerdotisas, ahí no habían sacerdotes. Quienes oficiaban el culto, que más eran una especie de orgías extáticas, eran mujeres, o sea, las pastoras ahí eran mujeres, y por lo tanto tenían autoridad. Ellas son las que daban la voz de mando. Cuando Pablo llegó a Corinto, él predicó y fundó la iglesia. Cuando se fundó la iglesia, se convirtió la gente, y obviamente se convirtieron algunas hieródulas. Y cuando las hieródulas llegaron a la iglesia, hubo un disturbio terrible, porque las hieródulas creían que estaban en su templo, y entonces Pablo dejaba algún pastor, por ejemplo, Timoteo, yo voy a pensar, dejaba a Marco Gamarra, pero había unas hieródulas que eran bravísimas, lo hacían callar a Marco Gamarra. Y por eso Pablo, como escribe solo por cartas, dice, no permito que las mujeres hablen en la iglesia. Se está refiriendo a las hieródulas, no se está refiriendo a cualquier mujer, porque ellas eran mandonas. ¿Ah? Y cuando dice no se deben de cortar el cabello, está diciendo las hieródulas, porque ellas tenían el pelo así cortito. Dice deben dejarse crecer porque el cabello es el velo para que oren. ¿Ven? Entonces no tiene nada que ver con lo que hacen hoy los maestritos. Y entonces enseñan, las mujeres no se deben cortar el cabello, ¿cómo es eso? No deben ir al salón de belleza, ¿qué es eso de cortarse, pintarse el cabello, hijas de Egipto? Que no es, ay hermano, son doctrinas cubanas, digo yo, ese cubano hermano, son cosas, viejo pero tonto, hermano, no estudia bien la palabra, y de verdad. Oigan, ustedes creen y alguien dirá, oiga, y este mocoso qué insensato, mira, se está enfrentando al cubano. Hermanos, yo cargo un doctorado en divinidades encima, o sea, me quemé las pestañas estudiando. Les voy a contar un trauma, fíjense. Cuando yo tenía 16 años, 17 años, vine de mi pueblito, yo soy un provinciano, un serranito que fui a Lima. Comencé a congregar en una iglesia. Y en la iglesia donde yo congregaba, donde mis abuelos y mis padres fueron pastores, yo busqué una iglesia de la misma denominación, comencé a congregar. Y yo tenía a mi pastor, el pastor Ricardo, era un hombre de Dios, chévere, un hombre de Dios, un corazón lindo, bonachón y todo. Y cometió el error un día de traer a unos hombres que dice que eran profetas y eran gente de oración, pero y que veían visiones, sueños y bueno, en fin.
En resumen, esos hombres un día llegaron, ganaron la confianza de la iglesia y después levantaron a una muchacha diciendo que es el vaso del Señor y no sé cuánto. Y esa muchacha hablaba y luego sutilmente comenzó a ser la superestrella del show y después se tiraron abajo a mi pastor y después partieron la iglesia. Yo era el líder de los jóvenes en ese entonces y yo me puse bravo porque yo amaba a mi pastor, yo respetaba a mi pastor. Y yo me puse bravo y uno de ellos se me enfrentó y me dijo: apártate de mí, Satanás, hijo de no sé cuánto, tú estás contra el hombre de Dios, el profeta de Dios. Y como yo era un ignorante, porque en verdad yo sabía, mire, en la escuela dominical me habían enseñado, Jonás era un muchacho así, vino un pez muy grande, blup, se lo comió. O sea, esas cosas me habían enseñado a mí. Me habían enseñado y yo me quedé con eso, mas no sabía nada. ¿Cómo enfrentarme a este gigante profeta? ¿Cómo? Y cuando me dijo, te estás enfrentando a la autoridad de Dios, y yo me quedé temblando. Y hermanos, ¿saben qué? La iglesia se partió en 1000 pedazos. Y yo me fui esa noche llorando a casa. Me acuerdo, hermanos, cuando yo enseño. Y había un parquecito entre la iglesia y mi casa. Yo me senté en un banco ahí llorando, porque yo amaba a mi pastor. Lo vejaron, lo avergonzaron, lo denigraron y me daba bronca. Yo sabía que algo no estaba bien, pero no sabía cómo enfrentarlos. Y me puse allí, y yo me acuerdo todavía porque estaba en una banca y estaba allí, era tierra eso, y yo lloré, yo veía, porque lloraba como un niño, yo estaba llorando y decía: Señor, yo sé que esto no es así. Y en mi desesperación hice una oración. Dije, yo voy a estudiar. Ya en ese entonces estaba estudiando ingeniería. Dije, voy a estudiar tu palabra y de ser posible voy a ser pastor. Aunque a los 8 años había dicho que yo nunca iba a ser pastor. Yo dije, voy a ser pastor para que nadie me estafe nunca. Y voy a aprender la palabra para que ninguno de estos desgraciados me engañe nunca más. Y por eso usted no se imagina todo lo que yo he estudiado. Hoy día he escrito libros. Por lo menos uno de mis libros se ha publicado ya en inglés. Entonces, por favor, no es perico de los palotes. Sé de lo que les estoy diciendo. Así que, mire, hermano, cuando venga esa cosa, que el cabello, que esto y que los pantalones. Mire, los pantalones se inventaron cuando fue la guerra de las cruzadas en el siglo V, en los años 440 y tanto, cuando los aliados quisieron reconquistar Jerusalén, que había sido tomado por los musulmanes. Y como cruzaban el desierto, ¿verdad?, que en ese entonces caía la nieve, cruzaban la Siberia rusa para llegar a la tierra prometida y se morían de frío. Entonces a alguien se le ocurrió la magnífica idea y fabricaron los pantalones y ahí nacieron los pantalones. Y estos vivarachos nos quieren decir que ahí, ese libro que se escribió en el año 66-67, ahí dice pantalones. Pues para meterles un tiro, mal. Pero en fin, dejémoslo tranquilos. Volvamos a lo nuestro. Les estaba hablando de los principios de prosperidad. El segundo principio es ofrendar. O sea, si tú... A ver, hay otra cosita. Yo les decía, hay 4 principios: diezmar, ofrendar, darle a los pobres, sembrar. Mire, la regla de oro es que no te puedes saltar el orden. No te debes saltar el orden. Tienes que ir uno por uno. Tienes que aprender a diezmar primero. ¿Ah? Y yo le digo con mucho cariño y con el respeto que me merecen los pastores. Sé que hay varios, ya el pastor David me lo dijo, hay varios siervos aquí de Dios. Mire, pastor, es mejor enseñarle a la gente a diezmar, aunque no ofrenden. Por último, solo diezmar, porque esa es la llave para las bendiciones. Y usted no debería ofrendar si no diezma. Tienen que aprender a diezmar. ¿Okay? Un joven me decía esta tarde: yo no trabajo, mi papá me da propinas, diezma de tus propinas. Porque el diezmo es una ley espiritual que trae bendición. ¿Ok? Miren, ustedes van a decir que es una locura, pero yo en la iglesia que estoy cuidando, yo le enseño a los niños a diezmar. Tengo sobres de diezmos para niños.
tengo diezmos de 20 centavos y de 1 sol, pero ¿saben qué? Se está sembrando, porque cuando ellos sean viejos, no vamos a tener que poner una pistola como a muchos viejos mañosos en la iglesia para que diezmen, porque ya han aprendido a diezmar, de verdad. Bueno, si tú diezmas, y ya yo les dije cómo hay que hacer el orden de tus gastos, no pongas el diezmo al último, ponga primero, número 1, diezmo, después alquiler, agua, luz, todo. Increíblemente te va a funcionar la lista y vas a pagar todo. Pero si tú haces al revés, alquiler, agua, luz, colegio, esto, aquello, y el diezmo, cuando te das cuenta, ya no va a quedar y no hay diezmo, y salen con el asunto, te la debo, Señor, tú lo sabes todo, y entonces, y vas a entrar en la rueda de la miseria, y ahí vas a dar vueltas y vueltas, y nunca vas a salir de eso. Ok, entonces tú ya te subiste al primer peldaño, ya aprendiste a diezmar, y mire, y van a ver que cuando diezman, Dios se va a encargar de todos sus gastos, todas sus necesidades, todos sus pagos, todos van a pagar todos sus servicios, no van a tener deudas, la gente en su casa no se va a enfermar. ¿Ya? Y van a ver cómo sus finanzas van a comenzar a estabilizarse y van a tener un poquito más de recursos. Entonces, de ese adicional es que tú debes de ofrendar. Okay. Si tú dices, no, yo ya estoy cumpliendo con los diezmos, ya no quiero ofrendar, amén, está bien, yo no digo nada. Quédese ahí, usted va a ser bendito. Solo diezmando va a ser bendito. Y si no quiere ofrendar, ya no ofrende, ¿verdad? Con el respeto de los pastores, ya no ofrenden. Pero eso funciona como la ley de Murphy, en realidad. Hermanos, yo sé que todo aquel que diezma tiene para ofrendar, ¿verdad? Y vas a tener para ofrendar. Pero tienes que aprender a ofrendar, ¿no? Tiene que aprender a ofrendar, porque si usted no sabe ofrendar, su ofrenda va a quedar en el aire. Va a ser como, alguien dijo, va a ser como sembrar en el agua. Y ustedes saben que en el agua no se puede sembrar. ¿No es cierto? En 2 Corintios 9:6 habla de sembrar generosamente, es decir, ofrendar. Luego, en el versículo 10 y 11 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, eso quiere decir que cuando dice todo lo suficiente, eso ya lo lograste cuando diezmas, vas a tener lo suficiente. Entonces dice, y para que abundéis para toda buena obra, está diciendo, si tú ya tienes lo necesario y quieres abundar, entonces tienes que aprender a ofrendar. Y dice el versículo 10, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, porque esa es una promesa para el diezmo, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo. ¿Se acuerdan lo que leímos de 3 de Juan? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Ahora, conéctenlo con este pasaje. Para que estéis enriquecidos en todo. Pero dice, para toda liberalidad. Y este es el secreto para las ofrendas. Tú tienes que aprender a ofrendar con liberalidad. Y hay un pasaje más que nos va a ilustrar al respecto, hermanos, y ese pasaje es el que está en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Los que tienen separada, estoy en la página número 15, y dice aquí, pero esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente. Bueno, 2 Corintios 9, 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, por eso la ofrenda es voluntaria. Dice, pero no lo hagan con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ok, esa es la regla de oro para ofrendar. Tienen que ofrendar con alegría. ¿Ya? Digan conmigo, ofrendar con alegría.
Ya, eso no es como los centroamericanos cuando vienen a ofrendar. Usted, si alguna vez va a República Dominicana, a República El Salvador, a Nicaragua, son muy, en Costa Rica, son muy alegres ellos, ¿verdad? Entonces, cuando vienen a dar su ofrenda, vienen los hermanos así, por medio y dan su ofrenda, y dicen, estoy ofrendando con alegría. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Pues algunos pastores dicen, vengan a ofrendar con alegría, pero sonríen, ¿verdad? Sí. No se refiere a eso. Ofrendar con alegría es lo que está en la línea anterior. Dice, no den con tristeza. Obvio, la tristeza es lo opuesto a la alegría. No des con tristeza. Tampoco des por necesidad. O sea, vas a dar la ofrenda y estás pensando, ay, esto pudo servir para mi taxi, Dios mío, bueno, no importa, me voy a ir en la combi maldita, ya, no importa, pero yo me quería ir en taxi. Si tú vas a pensar en eso, ay, pero con esto pude haber comido un menú, entonces voy a tomar solo un té. Si tú estás pensando en esas cosas, o sea, por necesidad, no des. Y estábamos ahí, el lugar está totalmente lleno, y no había asientos, no había nada. Yo había hecho sentar a los adolescentes, a los jóvenes en el piso allí, arrimamos las baterías, ya no había espacio, el púlpito estaba contra la pared, todo estaba lleno. Y entonces salió un jovencito, una jovencita salió a profetizar, dijo, yo tengo una palabra, y habló en lenguas y luego profetizó. Y dijo, yo les voy a dar un nuevo templo. Wow, yo dije, amén. Sí, porque este ya no da más, además cobra muy caro. Y en mi mentalidad de pobre, porque recién estaba desarrollando fe, entonces yo pensé, dije, sí, Señor, gracias. Evidentemente esa era una palabra de Dios, se sentía la unción además. Yo dije, sí, Señor, gracias, porque necesitamos de verdad otro lugar. Y ya, entonces, por allí siguió la adoración y todo, y yo estaba cavilando en mi corazón, estaba con los ojos cerrados, y yo dije, sí, Señor, llévanos a otro lugar, abre una oportunidad, un local, no sé, como este o más grande, pero que no pague tanto, porque el alquiler es tan caro. Y en mi mente estaba la palabra alquiler, y como Dios conoce todos los pensamientos, esa misma persona volvió y pidió el micro otra vez y dijo, y no van a alquilar, sino que van a comprar. Wow, y la gente dijo, amén. Todos dijeron amén, menos yo. Es obvio, porque ellos no pagan el alquiler, dije yo. Al que le vienen a buscar a fin de mes es a mí, entonces yo soy el que pago el alquiler. ¿Cómo voy a comprar? Si no tengo ni para pagar el alquiler, ¿cómo voy a comprar? ¿Cómo voy a comprar? Y entonces, hermanos, está en eso y volvió por tercera vez. Y dijo, porque en mi reino, así dice el Señor, dijo, se compra sin dinero. Wow, eso sí fue, eso es como cortarle la oreja al toro. Wow, entonces yo dije, ¿cómo es que en el reino de Dios se compra sin dinero? Y ese es otro misterio espiritual. Hermanos, nos podemos poner aquí y hurgar en la palabra y seguramente encontraríamos cosas impresionantes, porque el Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera te imaginas. David y Marco y Jenny y los demás ni siquiera se imaginan. Dije, ¿en el reino se compra sin dinero? Wow, eso es nuevo. Puedo elaborar una nueva teología de eso, dije yo. En resumen, pasaron las semanas. Yo me reunía los martes con mi equipo, tenía un equipo de trabajo, unos ministros allí, y el martes siguiente hablamos de cosas, y el más anciano de ellos, un caballero que era el más anciano, yo bromeaba, le decía Matusalem, él dice, pastor, ¿y usted qué piensa de la palabra del domingo? ¿De qué? Le dije. Leonel se llamaba. ¿De qué? No, es la profecía de la muchacha, de que Dios nos va a dar un nuevo tiempo. Sí, claro, hay que orar y ver si aparece una oportunidad, pero una palabra más, nada más. Yo lo tomé así. Y entonces, hermanos, pasó e insistió, y esa reunión no terminó hasta que dijeron, pastor, yo creo que debemos tomar en serio esa palabra, y etcétera. Bueno, en resumen,
nos echamos a buscar un lugar. Dije, averigüen locales. ¡Wow! Pero era espantosamente terrible, inalcanzable. Nosotros manejábamos un presupuesto, por decir, de $1,000 al mes, donde pagábamos en local, se nos iba en el culto que duraba un par de horas, unos $800 al mes para pagos de movilidad, porque todos los domingos teníamos que cargar en una camioneta nuestras sillas, nuestros parlantes, todo. Era terrible, pero era como en el desierto de Israel, cargábamos sillas y todo. Entonces, en fin, yo manejo un promedio de $1,000 a $1,200, $1,300 al mes de presupuesto. ¿Cómo yo puedo comprar un local? Y comencé a averiguar locales de 200,000, unas casas de 200,000, otros locales quizás así como estos en algún centro comercial, 400,000, 300,000, y uno de ellos dice, vamos a buscar cines, teatros, porque creo que ya ahora ya no usan teatro. Bueno, busquen, yo decía, les voy a dar cuerdas, estén ocupados. Y iban buscando, y me trajeron 3 propuestas. Una de ellas la más interesante, el lugar más bonito, el lugar más, el edificio más presentable y todo lo demás. Trajeron y dije, hemos encontrado uno. Wow, dije, a ver, expliquen. Y me trajeron las propuestas y dicen, hay un local, hay un teatro que está cerrado y tiene un edificio también allí en los pisos superiores. Entonces no sabemos cuánto es, pero hemos pedido una cita con el dueño y buscaron una cita con el dueño. Y por cierto, llegó el día, fue un domingo que nos citó el dueño, y yo ese domingo hice culto, hice servicio dominical y dejé toda la iglesia orando. Dije, vayan orando mientras Moisés Freddy sube al monte para pelear, entonces ustedes vayan orando. Y yo me fui para hablar con el hombre, es un italiano, ahora es mi amigo del alma, me odiaba a muerte, hoy es mi amigo. Entonces yo fui con este hombre y de hecho nos recibió ahí afuera, nos sentamos en una mesita toda llena de polvo, ahí nos sentamos y dijo, a ver, ¿qué es lo que ustedes desean? Era déspota, y de arranque dijo, yo soy ateo, y me han dicho que ustedes están interesados en este local, pero a mí me han ofrecido también los de un casino, un tragamonedas, me quieren pagar, y yo les he dicho que no. También hay un centro comercial que quiere hacer stands aquí, pero bueno, pues ustedes que son los de la religión y que le sacan la plata a la gente, que los digan, o sea, fue abusivo, y dije, y bueno, pero sí, pero negocios son negocios, ustedes tienen el dinero, pues dan el dinero, yo les doy el local, tranquilo, somos negocios. Y entonces vino la pregunta obligada, ¿cuánto vale este local, señor? $1,000,000. $1,000,000, por favor, y yo tendría que pagar 100 años a razón de $1,000. No. Entonces yo quedé ahí. Nos humilló. Yo sabía que eso era impagable. Y todavía dijo, pero bueno, miren, podemos hacer algo. Yo les puedo dar hasta un mes si quieren, si ustedes tienen el dinero, y si tuvieran $800,000, yo les doy el local. Miren, aprovechen la oferta, les rebajo 200,000. Él hablaba como si nada de esos dineros. Wow. Y obviamente ustedes se imaginan cómo salimos. Peor que los 2 espías que fueron a la tierra prometida. Peor. Porque no solo era un gigante, era un abusivo, era todo, hermano. Entonces fuimos y llegamos a la iglesia estaban orando ahí, pastor, ¿qué es? Y yo lo único que hice, los bendije, vayan a casa, ya les informaré. Nada más. Y ahí quedó, hermanos. Y comenzamos a analizar el tema, pero yo antes de despedirme de este caballero, Enrique se llama él, yo le di mi tarjeta, le dije, mire señor, sí, vamos a ver, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios, por no decir, sabe que no tenemos plata, mano, pero ya está bien. Y le dije, por si acaso, si alguna vez nos volvemos a ver, tome mi tarjeta. Me la recibió, se metió. Eso fue un mes de febrero. Marzo, abril,
pasaron 2 meses, mayo creo fue, 3 meses después. Ya hasta nos habíamos olvidado del templo, nos habíamos olvidado de todo, estaba olvidado. Y entonces yo recibo una llamada en el celular y me dice: Freddy. Yo dije: ¿quién es este? No, así me tuteó: Freddy. Me dijo: te habla Enrique, el italiano. Y yo dije: ¿quién? El italiano, el dueño del teatro de la Avenida España. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor Enrique? Oye, me dice: yo tengo una urgencia, quiero hablar contigo. ¿Podemos hablar? Ya, sí, puede ser. ¿Y a dónde? ¿A qué hora? Dentro de 1 hora. Y nos juntamos en la oficina. Él llegó hasta nuestra oficina. Me dice: mira, tú sabes que mi local vale $1 millón. Pues yo tengo una emergencia. Eso lo podemos discutir después, podemos ver cómo lo hacemos, podemos hacer esto y aquello. Pero miren, en realidad ese hombre nos quiso tender una trampa. Eso fue una trampa. Lo que pasa es que él le debía a la SUNAT. Yo sé que en este país muchos odian a la SUNAT. Yo sé que aquí muchos cristianos oran para que desaparezca la SUNAT. Pero yo bendigo a la SUNAT. Son mis aliados, fueron mis aliados. Porque ese hombre dijo: la SUNAT me cayó encima y mira que me ha tomado mis cuentas de banco, y yo tengo otro teatro en Chiclayo, otro no sé dónde, y desde aquí me ha capturado todas mis cuentas porque yo tengo una deuda por unos impuestos que el desgraciado de mi contador, que no sé cuánto, y etcétera. Dice: mire, yo necesito $20,000 para el miércoles. Era un lunes. Era un viernes, creo. Sí, un viernes. Dice: yo para el miércoles de la otra semana necesito $20,000. Si tú me das $20,000, yo te doy local. Ah, sí, dije yo. Pero que el local vale 20,000. No, después hablamos. Pues por eso es una trampa. Tú me consigues 20,000. Entonces yo dije: ok, muy bien. Lo tomé con calma, pero después me fui emocionando. Llegué el domingo y oré, ayuné y todo, y yo salí con la espada desenvainada y desafié a toda la gente y les dije: miren, esta es nuestra oportunidad, Dios parece que está haciendo un milagro, necesitamos $20,000. Una congregación como de 150 personas. Y les hablé, les insté, hermano, yo me esforcé porque fuera la mejor prédica de toda mi vida y todo lo demás, y al final dije: ahora vamos a levantar una ofrenda sacrificial. Traigan una ofrenda, porque Dios de pronto va a hacer un milagro. Sí, vinieron. A veces es vergonzoso. Creo que pasé como media hora diciéndole: den. Y en verdad sí, nosotros levantábamos ofrendas a veces de $100, $150, $200 cada domingo. Y ese domingo, cuando yo les hablé y los subliminé, los amenacé y todo lo demás, ¿verdad? Cuando ahí estaba tesorera, estaba la jefa de Ujieres y todo, y ahí estaban contando, y cuénteme, y pastor, y eran creo como $6,000 de ofrenda. No, de todas maneras ya era un milagrillo, $6,000, ¿verdad? Y me dice: pastor, 6,000. Dije: no sirve, es que $6,000, no, hermanos, por el amor de Dios, recién hay 6,000, necesitamos 20,000, por favor, que no sé qué, otra vez, otra llamada, nada. Y se me ocurrió, ¿verdad?, el libro gordo de Petet. Dije: promesas. Pueden hacer promesas. Yo parecía un mercachifle, hermano. Pueden hacer promesas. Mire, cojan un papel, escriban en el papel lo que ustedes le prometan y démonos tiempo hasta mañana lunes o hasta el martes y traigan su ofrenda, su promesa. Y ahí vinieron. Y entonces, eso puede parecer jocoso, chistoso. En ese momento para mí era crucial. Pero yo sentí, miren, yo no voy a exagerar, yo no voy a decir: a mí Dios me habla y todos los días. No. Yo tengo temor de decir: el Señor dice, Dios habla. No, Dios habla. Dios me habla a veces, pero muy de vez en cuando.
no voy a manosear ese tema. Pero esa mañana Dios me estaba hablando. Y yo sentía el Espíritu de Dios cuando me dijo, ¿y tu ofrenda? No me pidió diezmos, me dijo, ¿tu ofrenda? Oh, sí, dije yo, dentro de mí, no voy a decir que escuché una voz audible. Yo sabía que Él me estaba hablando, me dijo, pastor, estoy esperando tu ofrenda. Wow, sí, dije, pero yo no tengo ofrenda. Okay, está bien. Entonces dije, pásenme un papel. Me pasaron un papel y yo anoté $500. Dije, yo voy a dar una ofrenda de $500 y para ver si la gente se anima. Y ahora, ¿cuánto hay de ofrendas? 8,000 y tantos dólares. Oh, no alcanza, hermano, necesitamos 20,000. Dios tiene que hacer algo. Y ya, yo estaba descorazonado. Dije, yo aquí la corto, no se pudo y punto. Entonces, el Espíritu Santo volvió a la carga y me dijo, estoy esperando tu ofrenda. Y me confundió. Yo dije, ¿cómo mi ofrenda? Acabo de dar mi ofrenda. Estoy dando una promesa. Y sin embargo, el Espíritu Santo es un caballero, es excepcional, hermanos. Si ustedes llegan a conocer íntimamente al Espíritu Santo, van a entender lo que yo les digo. Y me vuelve a decir, Freddy, estoy esperando tu ofrenda. Y le dije, Señor, yo ya di mi ofrenda. Todo estaba hablando en el interior de mi corazón, pero yo estaba hablando con Él. O sea, yo ya di mi ofrenda. Me dice, no has dado aún tu ofrenda. Dije, por favor, estoy confundido, me estás confundiendo. Tú eres Dios, yo soy hombre, explícame. Y me dijo, yo quiero tu mejor ofrenda. ¿Cuál es mi mejor ofrenda? Me puse a pensar. Ahora, yo en ese entonces estaba haciendo de papá soltero. No tengo vergüenza de decirles. Yo quedé solito por un accidente familiar criando a mi hija. Yo he criado a mi hija desde que tenía 11 meses hasta hoy, que ya tiene 16. Y me vino a la mente mi hija, mi Emi. Y dije, Emi, ¿me estás pidiendo a Emi? No querrás que la meta en el ofrendero, por favor, no me pidas. Y dije, no me pidas a mi hija. Y me dijo, muy gentil, me dijo, no te estoy pidiendo a Emi, te estoy pidiendo tu mejor ofrenda. Es tu hija, yo te estoy pidiendo una ofrenda. Dije, ¿pero qué? No tengo casa, no tengo... ¿Qué te voy a dar? Y en ese entonces no tenía ni tele, ni nada. No tengo tele, no tengo DVD, no tengo ni nada. Pero sí tenía un auto. Y Dios se la sabe todo. Y como yo me hacía loco, entonces me dijo, quiero el auto. Así me dijo, quiero el auto. Yo tenía un auto Toyota Tercel. No, le dije, es todo lo que yo tengo. Y me dijo muy caballerosamente, quiero el auto, dame como ofrenda ese auto. Yo les conté ayer, hoy en la mañana, que yo viví en Guatemala por 2 años y un poco más. Yo aprendí mucho de fe, mucho de prosperidad en Guatemala. Hay cosas impresionantes que ocurren en ese país. Entonces, y yo cuando regresé a Perú yo le decía, Señor, desarrolla fe, yo quiero ser un hombre de fe, eso que yo he visto allá, yo sé que puede ocurrir aquí, Señor. Y entonces allí el Espíritu me recordó y me dijo, ¿no me dijiste que haga de ti un hombre de fe? Y dije, sí, es verdad. Me dijo, dame la ofrenda. Yo tomé el micrófono, dije, por favor, allí en el parqueo del hotel está el auto. Y dije, Ujier, fulano, tal. ¿Puedes, por favor, mira, aquí está la llave, puedes traer la tarjeta de propiedad, está encima del asiento del chofer y está en un estuche? Y lo trajo. Yo vi cuando él entró, me dio una tristeza increíble. Me dolía. Por eso decimos que las ofrendas que se dan con alegría te tienen que doler. Y te tienen que doler en el alma. Y yo decía, ay, adiós auto, Dios mío, ya. Y llegó ahí, dije, hermanos, voy a ofrendar el auto, porque yo sé que esto es de Dios, nunca he hecho esto en mi vida, y yo sé que Dios nos quiere dar un templo, Él lo dijo, Él lo profetizó, así va a ser, hermanos. Y cogí la tarjeta y la llave, me acuerdo, y dije, voy a ofrendar el auto. Y la ofrenda. Y miren, hermanos, cuando pasó eso, hubo como una explosión de unción. El lugar se llenó como de electricidad. Y yo vi como algunos comenzaban a llorar y una cosa increíble. O sea,
Los momentos de unción son increíbles cuando Dios comienza a obrar. Y yo vi que por allá se comenzó se puso de pie alguien y vino llorando y decía, no, sí, es que yo luché con el Señor. Y otros acá, y yo estaba sorprendido mirando, hermanos. Y se hizo un cerro de dinero allí al pie del púlpito. Quedé sorprendido. Y después vino una señora, una hermana vino y dijo, yo tengo un terreno, voy a dar el terreno. ¡Wow! Terreno. Y después vino este viejito, el Leonel, dijo, yo tengo una refrigeradora nueva que me regaló mi hija. Lo voy a dar. ¡Wow! Una refrigeradora. Una cosa increíble. Y le dije a Rosy, la jefa de Ujieres, cuenta, Rosy, le dije. Comenzó a contar. Y me dijo, pastor, hay $23,000. Contantes y sonantes. O sea, esos condenados sí tenían plata. Lo que pasa es que somos duros. Por eso el Señor dijo, vosotros sois duros de cerviz. Una vez estuve en un congreso en Buenos Aires, estaba el hermano Marcos Witt en un concierto con otro señor que se llamaba Lozano, algo así, con Chuy Olivares. Estoy hablando de hace 20 años, creo, cuando Marcos Witt tenía pelo todavía. Y ahí estaba él, y él enseñó algo. Le dijeron, Marcos, ¿puedes pedir la ofrenda? Y él pasó con el micro y dijo, yo les voy a pedir la ofrenda, lo voy a pedir a mi estilo. Y dijo, les voy a contar una historia. ¿Saben? Hubo un congreso mundial de monedas y de billetes, dijo Marcos. Eso es una historia de Marcos, no es mía. Y dijo, y se encontraron los billetes por decir, si fuera aquí, de 200 soles. Y ahí se encontraron, hey, ¿cómo estás? Hola, y se chocaron los billetes. ¿Y dónde has andado? ¿Dónde has estado? Ah, mira, estuve en los hoteles 5 estrellas, estuve en los centros comerciales, con los empresarios. Y luego vinieron los azulitos de 100. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? En los tragamonedas, ahí, en los centros comerciales, en las líneas aéreas. Y así fueron pasando. Y vinieron los de 10. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ahí, ¿dónde están? En los mercados, ahí, en los restaurantes, en los micros, en los buses. Y los de Sol también vinieron. Plim, plum, plan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estaban? En los micros, en las combis. Los lustrabotas, mira, hasta los lustrabotas. Y vinieron los de 10. Plin, chim, plum, todo de mala muerte, plum. Ay, chochera, ¿dónde has estado? En las iglesias. Es que así somos, ¿sí o no? Así somos. Al Señor le damos nuestras miserias. Si tuviéramos la actitud, mire, en el acto de ofrendar, Dios no mira la cantidad, mira la actitud del corazón. Y cuando Rosy me dijo, hay 23,000 y no sé cuántos más dólares, y acá hay un terreno, y hay esto, y Pastor me dijo, eso es fuera del auto. ¡Wow! Entonces tuvimos los 20,000, obviamente tuvimos los 20,000. Yo llamé a ese hombre, le di los 20,000. Fue un día martes, un día antes de lo que él me dijo, le di los 20,000 y él cogió y me dio todo un manojo de llaves, creo como 50 llaves, y cometió el error de su vida. Así como cuando el pueblo entró con Josué a la tierra prometida, cuando él dijo, fuimos a una notaría, le entregamos los 20,000 y dijo, Freddy, ahí están las llaves y esto. Él pensó que estaba haciendo una trampa, pero a los hijos de Dios nadie les puede hacer trampa. El que pelea contra ti se va a morir, y todo lo que Satanás te quita, el Señor le va a exigir que te lo devuelva 7 veces más. Y lo que el Señor va a hacer contigo es que si tú eres fiel con Él, te va a dar 10 veces más, como se lo dio a Job. Y no hay nadie en esta tierra que haya dejado padre, madre, hijos, esposa, y que haya cedido sus casas, sus autos y esto. Y dice el Señor que yo no le devolveré en esta tierra, eso no es para el cielo, en esta tierra, 100 veces más. Así es. Bueno,
Me acuerdo que nos dio las llaves, yo llevé a la iglesia, no había energía eléctrica, no había nada, fuimos con velas una noche y ungimos, eso parecía una sartén para freír, más bien, echamos cantidad de aceite. Tomamos posesión, decía, pisen porque este lugar es nuestro. Pero yo decía, entre 1.020.000 hay mucha diferencia, ¿con qué vamos a pagar? Bueno, esa es toda una historia. En el próximo seminario les puedo contar, pero la verdad es esa. Nosotros dimos unas arras de 20.000 y Dios nos dio un edificio de $1.000.000. Así que pastores, no tengan temor con la pagadera de cuotas ni de alquileres y dejen de pagar alquileres. Pídanle cosas propias al Señor porque Él es poderoso para hacerlo. Y eso fue. ¿Pero fue producto de qué? De las ofrendas. Entonces yo di la ofrenda, y esa partecita sí les puedo contar. Yo di la ofrenda y yo dije, ya está ofrendado. Y saben que como una semana, 2, yo no quise usar el auto estaba en el parqueo de la casa pastoral, estaba ahí. Y me decían mis ancianos, pastor, ya no es necesario, ve que Dios hizo un milagro, ve que Dios dio una ofrenda de 23.000, una ofrenda milagrosa. Y el auto está liberado, sígalo usando. Nosotros como ancianos de la iglesia le autorizamos que siga usando el auto. Y yo, ¿verdad? Chupando los dedos, porque obvio, hermanos, me faltaba fe. Dije, muchas gracias. Yo seguí usando el auto por varios meses. Y mientras yo estuve usando el auto, Dios no hizo nada. Pero un día Dios me volvió a hablar. Y me dijo, estás usando mi ofrenda. ¡Wow! Dije yo, sí, es verdad, yo estoy usando tu ofrenda, Señor. Entonces yo fui al siguiente martes, reuní a los ancianos y le dije, miren, tomen el auto, véndanlo, mejor véndanlo, para evitar la tentación, véndanlo. Ahí está la tarjeta, ahí están las llaves, véndanlo. Y ese auto se tuvo que vender a la fuerza, yo les exigí que lo vendan. Mira, cuando en el tema de las ofrendas o de la mayordomía, cuando Dios quiere hacer un milagro contigo, mientras tú sigas tomado de las cosas viejas que tú has tenido, sea tu vida misma, sea tu casa, tu templo, tu piano, tu batería, tu carro, tu zapato, lo que fue, mientras sigas agarrando las cosas viejas, nunca Dios va a hacer cosas nuevas para ti. No lo va a hacer. Se vendió el carro, pasaron 4 meses. Tuve que volver a los microbuses, tuve que andar en taxi, más en microbuses porque no había ni para taxi. Andaba en eso, pero ya tenía paz en mi corazón. Dije, sí, vendan eso. Y bueno, y estuve andando. Y pasaron 4 meses. Y un día, una familia... Yo los conocí hace muchos años, pero no eran de mi congregación, no eran de mi grey. Viven en Huancayo, son empresarios en Huancayo. Vinieron a Lima, me buscaron y me dijeron, Dios nos habló. Por eso yo les he dicho, cuando Dios habla, Dios habla. No son esas cosas que algunos inventan. Dijeron, Dios nos habló y nos dijo, quiero que vayan a Lima y busquen a mi hijo fulano y tal. Y en esos días mi madre estaba en el hospital. Estaba muy delicada de salud, al poco tiempo ella partió con el Señor y incluso la esposa dijo, nosotros sabemos que su mamita está en el hospital. Le hemos traído una ofrenda, pastor. Y yo dije, me han traído una ofrenda para el hospital. Pero después se pusieron a bromear conmigo, me pusieron unas vendas en los ojos, me dijeron, queremos que vea su ofrenda. Y bajamos a la calle y le habían puesto un moño y todo lo demás y me quitaron y me dijeron, esa es su ofrenda. Y había un auto 0 kilómetros. Y yo he aprendido algo de las ofrendas. Las ofrendas, cuando habla aquí de que la semilla, dice Dios te da la semilla y el que siembra generosamente va a cosechar generosamente. Yo con el correr del tiempo ya he ido aprendiendo otras cosas. Dios ha ido desarrollando fe y he aprendido una ley. Que igual no quiero ser mezquino y se los voy a decir. Miren, cada semilla produce fruto de su mismo género. ¿Sí me dejo entender? Cada semilla produce fruto o cosecha de su mismo género, pastores. Si tú siembras o si tú ofrendas, por decir, una ofrenda monetaria, Dios te va a dar una cosecha monetaria.
Si tú ofrendas, porque esa ofrenda que yo di fue para la obra de Dios, esa es la diferencia con la siembra. Si tú ofrendas un vehículo, Dios te va a dar como cosecha otro vehículo. Sí. Y para quitarme el clavo yo dije, quiero ver que eso es real. Y ese carro que lo usamos como por 5 años, igual hace 3 o 4 meses lo volví a entregar. Y en menos de un mes, Dios nos dio una camioneta de $37,000. Las ofrendas producen milagros según su género. Cuando vivía en Guatemala yo veía que se ofrendaban casas. Decía, yo le regalé a un pastor un departamento y Dios me regaló esta casa. Yo regalé un carro y Dios me regaló un carro. Y es que las ofrendas son así. Las ofrendas, hermano, para terminar esa partecita, las ofrendas tienen que ser ofrendas que se den con alegría. ¿Ya? Con alegría. Si tú no das con alegría, no des ofrendas. Pero cuando tú des ofrendas, vas a subir del plano de la bendición, vas a tener un peldaño más y vas a tener más que suficiente. Tú vas a ver bendición y prosperidad en tu casa. Vas a ver bendición y prosperidad en la iglesia. Vas a ver bendición y prosperidad en tu familia. Yo ayer ya les hablé de las ofrendas y de la tierra, ¿sí o no? Y les enseñé también ayer que la mejor tierra para dar una ofrenda son tus propios padres. Tus padres. Si sus papás están vivos, vayan desesperados a darle ofrenda a sus papás. Y yo sé que me van a escribir desesperados por los milagros que Dios va a hacer. Hay historias por ahí en internet rodando de un hijo que aprendió algo de eso y dice, tengo una cita con una mujer que no es mi mujer. Me llamó la atención eso. Dije, ¿cómo es que este brother tiene una cita con una mujer que no es su mujer? Adúltero, dije. No, tenía una cita con su mamá. Invitó a su mamá a una cena de gala. La recogió en una limusina y la trató como una princesa y todo lo demás. Al poco tiempo su madrecita murió, es una historia real, pero este hombre recibió las llaves de bendición porque no hay nada mejor que dar ofrendas a sus padres. El pastor Carlos Luna, más conocido como Cash. Algunos dicen es Cash porque le gusta el cash. No, no es así, no es así. El brother Carlos es, yo no voy a decir es mi amigo el alma, pues somos conocidos con Carlos. ¿Y por qué dicen Cash? Es que de niño él tenía un problema al hablar. Decía, ¿cómo te llamas? Cashlos, decía. Cashlos. Y se quedó como Cash. ¿Ven? Pues su nombre es Carlos. Carlos Luna es su nombre. Y él decía Cashlos, y lo bautizaron como Cash. Y Cash enseña de esto que yo les estoy enseñando respecto a la mayordomía con los padres, por ejemplo, en cuanto a las ofrendas y a la tierra. Él dice, yo soy bendito porque yo siempre le ofrendé a mis padres. Y él se construyó una super casa y dentro de esa casa inmensa le hizo una suite a su mamá, porque su mamá es viuda. Y dice, yo tengo a mi madre allí, yo soy bendito por mi madre. Y es verdad. Dele ofrenda a sus padres porque es el primer mandamiento con promesa. Ok, entonces ya sabemos qué son ofrendas. Las ofrendas son las ofrendas que tú traes para, ojo, las ofrendas del número 2 son ofrendas para la casa de Dios. Ojo, son para la obra de Dios. Por eso les conté la historia del auto, porque ese auto se vendió para la obra de Dios, para pagar el terreno, el templo que se compró para la obra de Dios. ¿Ya?
Si hermano usted diezma y después ofrenda y quiere tener, mire, hasta ahí usted ya sería una persona bendita, más que bendita, le van a sobrar recursos, yo le puedo asegurar. Sí. Y todo eso es fe también. Mire, le va a doler y como yo le dije, tiene que cambiar su mentalidad para que cambie su manera de vivir. Si usted es de los que ofrenda moneditas, propóngase en el Señor y diga, yo voy a comenzar a dar ofrendas silenciosas. Yo le dije a mi pastor, él es guatemalteco, le dije, enséñame, papá Vladi, le digo yo a él, le digo, papá, enséñame cómo es eso de las ofrendas silenciosas. Yo le había escuchado hablar y un día fui y me llevó a un market donde venden antigüedades y me compró unos recipientes de bronce, 2 recipientes de bronce. Me dijo, esto es para las ofrendas silenciosas. Así me dijo, te voy a contar. Cuando pongas a los sugieres ahí, es como un pequeño baldecito, pero de bronce, ¿no? Entonces, cuando la gente venga, tú vas a ver quiénes dan ofrendas silenciosas y quiénes dan ofrendas bulliciosas. Los miserables dan ofrendas bulliciosas y los benditos y prósperos dan ofrendas silenciosas, me dijo. Así, ponlo en práctica, entonces yo aquí. Y entonces yo comencé a ver que cuando, ¿verdad? Estaban las hermanas estaba allí el ofrendero recibiendo y los que dan sus moneditas, ¿verdad? Cuando echaban, se escuchaba en todo el templo, ¡clash! Se iba avergonzado. Entonces, para la próxima, si no ha cambiado su mentalidad, cuando vienen a ofrendar, vienen y se van. Esas ofrendas no sirven. Entonces, aprendemos a dar ofrendas silenciosas, ¿verdad? Ofrendas ¿Qué son ofrendas silenciosas? ¿Quién tiene un billete? ¿Quién tiene un billete? Yo no soy predicador de prosperidad. La hermana Antuca, ya está muerta Antuca, ya olvídese de su billete. El pastor se arrepintió. Pero bueno, es un billete. Esto es para las ofrendas silenciosas. Esto cuando se pone en el alfolista no suena, mire. ¿Sí entiende? En cambio, ¿quién tiene monedas? Monedas, ¿quién tiene monedas? Moneditas. ¿Tiene moneditas? Ahí está el hermano, tiene moneditas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, mire, las moneditas, mire. Bueno, busque sus monedas, hermano, pero ahí están. Entonces, suenan, ¿verdad? En cambio, las silenciosas no suenan. ¿Sí me entiende? Y este es el principio un poco les quiero hablar de la viuda. ¿Ustedes ven cuando el Señor estuvo en el templo y pasó una viuda y dio 2 blancas? 2 moneditas. Y alguien dirá, ay, pero ¿dónde queda la viuda? Claro, 2 moneditas, porque eso es todo lo que tenía la viuda. En cambio vino un fariseo y publicó todavía. Y dijo, ahí está entrando el fariseo más grande de Arequipa. Todos lo miraron, aplaudieron, tomaron fotos, todo y se fue. Ese hombre da. Y el Señor estaba mirando y dijo, ¿vieron? Le dijo a sus discípulos, sí. Y le dice, ¿quién de estos 2 creen ustedes que dio la mejor ofrenda? Se quedaron pasmados. No le contestaron. Y el Señor contestó y le dijo, ciertamente la viuda dio la mejor ofrenda, porque dio todo lo que tenía, mientras que el otro dio lo que le sobraba. Hermanos, en el tema del dinero, esto de pronto no tiene que ver un poco con mayordomía, pero hay que aprender algo. Miren, ¿qué es el dinero? El dinero, ¿qué es? Nada, miren, ¿qué es esto? Es el billete de la señora. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Nada esto. ¿Sí o no? Esto no sirve para nada. Ya olvídate de tu billete. Pero, no, ahorita te lo voy a devolver. Y no soy mago, no voy a sacar un conejo de acá ni nada. Pero, ¿qué es esto? Miren, ¿se dan cuenta de esto? Miren. ¿Ah? Este billete. Venga, hijo. Miren, esta cosa increíble, este miserable pedazo de papel nos domina. A algunos les domina. No sé a todos. Pero miren, el plan de Dios respecto al dinero. El dinero no es malo. El Señor dijo que el amor al dinero es malo, no el dinero. Entonces, esto de aquí, en la mayoría de creyentes, en la mayoría de la gente está aquí, hermanos. Y te domina. Te domina. Le voy a enseñar la diferencia entre una persona bendita y próspera
y una persona que no es bendita y próspera. El que es miserable y pobre y no es próspero, siempre está dominado por el dinero está sobre él. Todo lo que él hace está supeditado a esto. El que no es próspero es el que dice, ¿cuánto hay en la bolsa? Ok. Vamos a ir a comer, ya vamos a ir a comer con los hermanos de la iglesia. ¿Cuánto hay? 100 soles. ¿Cuántos somos? 20. 100 entre 20, 5. El menú no puede pasar de 5 soles. Y entonces va mirando dónde hay. Lomo saltaba a 7. No me gusta el lomo. Yo ya lo dije. No es que no le gusta, lo que pasa es que no tienes para pagar. Y siguen caminando hasta encontrar. El que no es próspero siempre está condicionado por esto. Pero el que es próspero tiene eso en sus pies, debajo de sus pies. Este no quiere ser próspero. Mire cómo respeta el billete. Lo respeta. Miren, yo le digo, ¿está eso ahí? Y él viene así, no lo quiere pisar, miren. Así. No, eso no hable eso no sirve. Es un pedazo de papel, hermano, miserable. ¿Sí ve? El próspero es el que dice, ¿qué quiero hacer? Y luego habla con papá Dios y le dice, necesito esto. Por favor, mándamelo. Entonces, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Nunca diga, quiero evangelizar, pero no tengo recursos. No, usted tiene que decir, yo quiero evangelizar y voy a evangelizar, y luego va y le dice, por favor sáquele el billete al hermano porque ya está sufriendo, pues por favor devuélvale su billete. Hermano, voy a eso, Entonces tiene que cambiar esa mentalidad nuestra en cuanto, cuidado que ahí sale un conejo ahora. Entonces, hermano, eso hay que aprender a dar con alegría, ¿correcto, hermano? Plánchelo, devuélvaselo a la hermana, ¿verdad? Amén, recoja sus monedas, no llore, ya está. Muy bien. Entonces, eso, hermano. Pero, ¿saben? Incluso en el cambio de mentalidad, cuando usted comienza a dar ese tipo de ofrendas, usted va a ver el cambio interior que hay en su ser. Va a dar, esas ofrendas que le cuesta dar, al final le van a dar más gozo, le van a producir más alegría. ¿Ok? El tercer paso para ser bendito y próspero, mire, ya, hasta el paso 1 y 2, usted es bendito, pero si usted quiere ser próspero, o sea, tener más, mire, ya no solamente tiene para que pague, ya no solamente usted paga alquiler ni nada, ya usted va y ya es atrevido, va a una financiera o a un banco y dice, y yo voy a comprar una casa propia, y se atreve, y usted sabe que muchos no se atreven, ni siquiera viven angustiados con el alquiler, pero tú vas a subir a otro nivel, donde vas a hacer proyectos para la iglesia, vas a decir, yo quiero un terreno para la iglesia, voy a tirar todos estos armatones, voy a traer equipos nuevos, amplificadores nuevos, y etcétera. Vas a ser más atrevido. Eso descansa en la fe cuando tú vayas al tercer nivel, y el tercer nivel es darle a los pobres. De eso no les tengo que hablar mucho. Por favor, lean esa separata. Yo les aconsejo que lo tengan, les va a ayudar mucho. Solo les puedo citar 2 o 3 pasajes. Miren, la palabra del Señor dice, cualquiera de vosotros que le dé un vaso con agua a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo está dando. Y en la línea de abajo dice, yo no soy deudor de nadie. Es decir, si tú le das o me das un vaso con agua, yo te lo voy a devolver, porque a mí no me gusta deber a nadie. La Biblia dice también que, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio hay varias referencias, pero en las cartas del apóstol Pablo hay por lo menos 2 referencias. Por el tiempo, yo estoy corriendo un poquito, ¿verdad? Comenzamos un poco tarde, lamentablemente. Yo sé que a las 9 Arequipa se cierra todo, ya no hay casas, ya no hay tiendas, ya no hay carros, ya no hay nada. Entonces algunos de ustedes van a tener que caminar 5 horas, entonces no quiero ser abusivo. Entonces, hermanos, miren, el tercer paso es darle a los pobres. Cuando usted aprenda a darle a los pobres, usted ya está rozando el nivel de prosperidad.
Miren, yo les pregunto, ¿una persona que no tiene ni para sus propios gastos, le va a dar a un pobre? No, obviamente no. Y si lo va a hacer, lo va a hacer de mala gana o porque le están viendo. Pero cuando tú le das a los pobres con alegría, es porque tú eres próspero. Eres próspero. Dios me ha hecho crecer en eso. Yo le doy a los pobres. Yo invierto mucho en los pobres. En la iglesia, inclusive, tengo todo un ambiente. Especialmente, yo todas las semanas le estoy pidiendo a la gente víveres, les estoy pidiendo ropa. Tengo un almacén, yo puedo abrir mi boutique. Claro, es ropa usada, pero ahí tengo yo toda una pared llena con gavetas, son como unas cajas. Y dice ropa para niños, ropa para adolescentes, chompas, camisas, faldas y esto, aquello. Cantidad, yo tengo toneladas de ropa para dar a los pobres. Y les sigo pidiendo. Y yo también voy metiendo. O sea, el darle a los pobres te va a hacer próspero. Cuando vayas manejando tu auto, ten monedas ahí o billetes para darle a los pobres. El otro día vino un niño, esos que vienen en los semáforos y te venden caramelitos o te piden algo, ¿verdad? Si un caramelito vale 10 centavos y algunos me dan 10 centavos, para los pobres son 10 centavos, dicen algunos. Pero mi esposa estaba al lado, me acuerdo, y me dio un billete de 10 soles, creo. Me dice, dáselo. Yo también la miré y dije, wow, tiene más fe que yo. Entonces yo agarré y le di. Y el niño recibió y se quedó sorprendido. ¿Cuántos caramelos, señor? Y mi esposa le dijo, es para ti. ¿Para mí? Sí, para ti. Wow, dijo. ¿Y los caramelos? Quédate con los caramelos. Y el niño se puso a llorar. Usted no se imagina la bendición de darle a los pobres. Ahora, la Biblia también dice que hay que hacer bien, sobre todo a los de la familia de la fe. O sea, en la iglesia hay pobres y nuestro deber es cubrir a los pobres de la iglesia. ¿Quiénes son pobres en la iglesia o quiénes necesitan protección en la iglesia? Los extranjeros. Allá en la iglesia tengo extranjeros. Les conté el del milagro de Constanto Masay, un haitiano que ahora ya tiene a su esposa. Y yo cuido a esos hermanos porque son extranjeros. La Biblia también te manda que debes proteger a las viudas. No a las viudas alegres, a las viudas. Esas viudas que realmente son viudas, que ya no pueden sostener. Pero hay unas viudas de 30 que son viudas alegres, no hay que trabajen, hermano. Yo hablo de esas viudas de 60 que ya... Y la iglesia debe de darles. Y a los huérfanos. La Biblia nos manda proteger, cuidar, sustentar a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. ¿Sí? Yo tengo 2 misioneros residentes, 2 americanos que están trabajando conmigo, Christopher y Eileen Hunt, están conmigo y ellos se ruborizan cuando yo digo a la iglesia, quiero víveres para estos gringos. Yo le digo de cariño cajamarquino, el cajamarquino necesita comer, ustedes creen que come del cielo, Dios le manda maná, y yo le pido, pastor, no haga eso. Sí, y te estoy enseñando fe, y es que nuestro deber es cuidar a los extranjeros, no importa de dónde sea. No importa. A mí este misionero me decía, estoy aprendiendo unas lecciones en mi vida. Yo pensaba que nosotros los gringos estamos para dar. No. Nosotros te vamos a dar a ti, porque es extranjero. Entonces ya saben, pastores, hay que cuidar a los extranjeros, hay que cuidar a las viudas, hay que cuidar a los pobres. Primero a los de la iglesia. Y Dios te va a dar más recursos, entonces búscalos de afuera. Hermano Marco, antes de venir a vivir aquí, él sabe, él trabajó en nuestras brigadas de voluntarios. Nosotros invertimos gran parte de nuestro presupuesto en los niños de la calle. Los niños de la calle. Si esto fuera una radio, esas que se llenan de plata, chantajeando a la gente, la televisión que asalta a los hermanos, subliminándolos. No, eso le van a pedir para ellos. Yo no les pido. Es más, si yo termino aquí, no les pido ni una ofrenda. Yo sé que ustedes sean benditos, prósperos, que el Señor los haga crecer y nada más. Son principios bíblicos. Y raras veces le van a decir que le den a los pobres. Yo sí les quiero animar que inviertan en los pobres. Denle a los pobres.
Pobres hay en todo el mundo, en todas las ciudades. Así que hemos estado atendiendo niños de la calle y también mujeres que están en riesgo o ya están metidas en prostitución, y ahora estamos orando porque vamos a dar ya los pasos concretos para construir nuestro orfanatorio, para cuidar a los niños huérfanos. Y yo sé que por meter el dinero de la iglesia y nuestro allí, Dios nos va a dar más. Y el otro sueño, porque alguien dice soñar no cuesta nada, y es que no he ido al programa en la tele, no, pero está bien, soñar no cuesta nada. Hay dos cosas por las que nosotros estamos orando allá. De hecho, el orfanatorio, he dicho, en 1 año o año y medio, yo les invitaré para que vayan a la inauguración del orfanatorio cristiano, para tener a los huérfanos. Pero estoy soñando y muchas horas de la noche se me van aquí, y pensando y meditando y cómo y aquello, y es que la otra cosa que Dios ha puesto fuertemente en nuestro corazón es construir un hospital cristiano. Yo sé que hay 100,000 iglesias en Perú y creo que no hay ninguna iglesia que tenga un hospital cristiano. Y dentro de eso le estaba diciendo al Señor, tiene que ser un hospital diferente. Un hospital donde dentro haya una capilla, un templo. Miren, la gente que a veces salimos a hacer aires libres, toda la gente se pasan de largo, todos los desgraciados ni caso te hacen, fuera. Más prefieren el reggaetón, arrepiéntanse como en los días de Noé, nada, ni caso te hacen. Pero en un hospital, cuando la gente trae a sus enfermos y el médico dice, mira, salen llorando, ¿usted se imagina que haya un pastor que le diga, quiero orar por ti? Se lo lleve a la capilla, se van a entregar como, no sé, como agua, iba a decir yo, se van a entregar. Yo voy a llenar iglesias solamente con un hospital cristiano. Y una clínica cobra 100 soles, 150, una consulta, un policlínico cuesta 70, 80, un hospital de la Solidaridad 40, un hospital del gobierno 20 soles. Yo digo, pues les cobro 5 soles por cada consulta, porque tampoco vale la pena regalarles. Pero si hay pobres, habrá un consejo de ancianos que evalúa a los pobres. Y si no tienes para pagar, ven aquí. No tienes medicamentos, y sí, hermanos, si yo digo, los últimos años de mi vida quiero estar yendo por muchas naciones, levantando ayuda para los pobres y trayendo containers de medicamentos, trayendo médicos de Europa para que operen a los pobres. Hermano, yo sé que eso te va a hacer grande. Dale a los pobres. Si ustedes le dan a los pobres, van a ser grandes, de verdad. Así que, pastores, échenle mano a la bolsa. En lugar de estar haciendo polladas y esas cosas, háganle, denle para los pobres y Dios los va a prosperar. Y número 4 son las siembras. Sembrar. Primero es diezmar, segundo es ofrendar, tercero es darle a los pobres, y número 4 es sembrar. Cuando tú siembras, estás ofrendando. Una siembra es una ofrenda, pero la diferencia con la ofrenda del número 2 es que la ofrenda es para Dios y para su obra, el número 2, mientras que la siembra es una ofrenda, pero es una ofrenda horizontal. Es ofrendas para bendecir a la gente. Y ahora, cuando hablamos de ofrendas, piensan en dinero. No piensen en dinero. Sembrar es lo más maravilloso que puede haber. En verdad es lo más fácil de hacer. Pero no nos hagamos los locos. Ya les dije, no te puedes saltar al número 4 si no has pasado por el 1, 2, 3. Claro, esos hermanos que nunca diezman ni ofrendan, ya les dije, en Navidad se vuelven sensibles. Se creen Santa Claus. Dice, pastor, le voy a dar a los pobres, pastor, porque Dios ha tocado mi corazón. No, lo que pasa es que el bandido no ha pagado impuestos, no ha diezmado ni nada, y quiere lavar su conciencia en Navidad. ¿Sí o no? Y por eso dice, le voy a dar chocolatada a los niños, como si con una chocolatada van a dejar de ser pobres.
Y se toman fotos, lo suben al Facebook, hacen sus gigantografías y quieren ser alcaldes de Arequipa. No se pasen, hermano. Ese no es el plan de Dios, ese no es el plan de Dios. Cuando tú seas ordenado en diezmar, en ofrendar, en darle a los pobres, entonces Dios te va a dar carta libre para que siembres. Sembrar es lo más fácil de hacer, porque no necesariamente son monedas o billetes. Yo puedo sembrar un abrazo. ¿Se imaginan ustedes? Hay gente que viene a las iglesias que en realidad no quiere ni escuchar un mensaje. ¿Tú te imaginas que tú llegues y solamente le toques el hombro a alguien y le hagas esto, o le des un abrazo? Estás sembrando un abrazo. Si tú abrazas, te van a abrazar muchos cuando estés mal. Tú puedes sembrar tu tiempo, tus habilidades, tus talentos, tu profesión. ¿Eres abogado? Anda al pastor de la iglesia y dile: voy a hacer consultas jurídicas gratuitas. Ya estás sembrando. Yo soy médico, entonces ¿sabe qué? Los lunes voy a atender a la gente pobre gratis. Y quiero que usted lo canalice, pastor. O sea, siembra. Y Dios te va a prosperar en gran manera. Usted sabe que alguien que en realidad siembra, un miserable no va a sembrar. Siembran los que tienen, los que ya les sobra. Tú puedes sembrar un plato de comida. ¿Sí? Un plato de comida. Si tú siembras un plato de comida, te van a dar muchos platos de comida. Porque la siembra está regido por la ley de la siembra y la cosecha. Y es según su género. Ojo, ese es un secreto increíble. Yo siembro una corbata y me regalan corbatas. Eso que les digo es como qué sé yo, como estar comiéndose caramelitos de limón. Mire, hermano, yo quiero trajes nuevos, entonces vaya y regale toda su ropa. Bueno, a mí me funciona, es mi nivel de fe. Quizá a usted no le funcione porque usted no ha transitado los caminos de la fe. Más bien regala todo y después va a decir: ese pastor me dijo y yo ando calato. Entonces no, tiene que desarrollar los niveles de fe. A mí me funciona. Creo que el hermano Marco sabe, él vivió allá, él estaba. Mire, un día yo fui, enseñé de esto y saben, pues, yo tenía una corbata, la corbata que yo más amaba, era una corbatita cristiana, eran de colorcitos y tenía unas manitos negras con un puntito ahí, y decían que eran las manos de Jesús que estaba el clavo. ¿Quién me regaló esa corbata? El pelado de Marco Witt. Tengo una amistad con algunos de estos hermanos y me regaló esa corbatita. Entonces yo amaba esa corbata. Yo estaba enseñando y un domingo que estuve enseñando y dije: y sembrar es bueno, y esto porque Dios te va a dar. Y entonces había un muchacho, Giuseppe, él sabe de quién estoy hablando. Me dijo: ¿usted me sembraría algo, pastor? Claro, dije, yo no podía quedar en vergüenza. Claro. Me dijo: quiero su corbata. Dije: desgraciado tú, mío, padre. Pero no podía quedar mal. Entonces me saqué la corbata y se la tuve que entregar a este muchacho y le entregué la corbata. ¿Se la di? Pero hubo una bendición esa mañana, fue bonito, yo me emocioné, yo estaba transitando en los caminos de la fe, de verdad estaba emocionado, y a estas alturas he visto milagros de Dios, yo he visto cómo Dios obra, hermanos, es increíble. Entonces, como era una casa donde era la iglesia abajo, arriba la oficina y más arriba la casa pastoral, entonces cuando terminó el servicio yo cogía a todos los músicos. Tú no estabas ahí, ¿verdad? Sí, estaba ahí. ¿Estabas cuando yo los subía? Ya no estaba, pero yo lo subí a la estancia donde vivía con mi hija y a la casa pastoral y los llevé a mi habitación y abrí el closet y ahí estaban mis trajes y todo y dije: cojan lo que quieran. Y ellos muy respetuosos decían: no, pastor, ese muchacho el que yo estoy hablando fue y se agarró un terno y se sacó una y se agarró la otra, y cuando los otros vieron, y como pirañas se llevaron todo, se llevaron todo. El closet quedó vacío.
Y son locuras de fe, hermanos, son locuras de fe. Pero esas locuras de fe te van a hacer crecer en fe. Y yo sentía alegría, decía, bueno, ya vendrá. Y me quedé con una poquita de ropa nada más. Terminó el culto, terminó eso, almorzamos. En la tarde yo estaba, no teníamos culto en la noche antes, yo estaba en la tarde ahí en la casa pensando en todo esto, de verdad, yo estaba deseoso en crecer en fe. Y recibí una llamada de los pastores de nuestra congregación en New Jersey. Tenemos una pequeña iglesia en Plainfield, en New Jersey, el estado de Newark. Me llama el pastor Villacorta, así se llama él, y dice, pastor amado, era un mes de agosto, me dice, ¿sabe la vergüenza que tenemos? Dije, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Dice, no, es que no nos acordamos de su cumpleaños, que fue en junio. Y mire, ha pasado julio, agosto. Es un pecado imperdonable. Así que hoy día mi Dorcas nos hizo acordar de esto. Y he sentido una vergüenza, pastor. Así que todos hemos hecho acá una ofrenda y le hemos reunido una ofrenda por su cumpleaños. ¡Wow! Dije yo, qué chévere, nos gusta cuando nos ofrendan. Y fíjense, y me dice, pero yo a usted lo conozco, mi pastor. Usted es del que agarra y después lo regala, se lo da a otros. Y mire, y Dios nos dijo. Por eso cuando yo digo esas cosas, yo sé que eso linda con lo sobrenatural. Y me dice, Dios nos dijo que usted necesita ropa. Wow, o sea, son cosas, hermanos, que usted no se imaginan. Dice, usted necesita ropa. Y me dice, y la esposa coge el teléfono y dice, prometa, pastor, que va a comprar ropa. Yo dije, sí voy a comprar ropa. Y yo decía, por supuesto, si acabo de regalar todo. Pero ¿se dan cuenta cómo Dios responde? Al instante. Me dice, vaya mañana a Western Union, le estamos enviando $700 para que compre ropa. Con eso se llenó el closet y sobró, porque se sabe que aquí en Perú la ropa no es tan cara. Y bien, y así es que Dios contesta. Siembra, siembra. Y cuando tú siembres vas a estar en otro nivel de fe, vas a estar en otro nivel. En otro nivel. Yo he regalado computadoras, he regalado lapiceros, he regalado corbatas. ¿Verdad? Una vez regalé en un culto, yo no sé, dije, yo siento regalarte esto. Y le di un lapicero a una hermana que tenía su nido por ahí. Le regalé un lapicero. Y en la siguiente semana viene la hermana y me dice, le traje un regalo, pastor. Y era un lapicero que tiene el prendedor y la punta de oro, y había grabado ahí el nombre, decía pastor fulano tal, y wow, dije yo, como yo soy y estoy queriendo crecer en fe, yo averigüé el nombre y todo, y me fui por allí, por Lima, a averiguar. Dije, ¿dónde? Y usted tiene el lapicero de tal marca, y la encontré en una tienda en el Jirón de la Unión y costaba $1,700. Yo regalé un miserable lapicero de 10 soles. ¿Y usted devolvió eso? Cuando uno llega al nivel de la siembra, se mueve en lo sobrenatural. De verdad. Tú le puedes sembrar a un pastor un pasaje. Tú le puedes sembrar una comida. Le puedes decir, le invito a cenar. Y otros te van a invitar a cenar. La semilla funciona según el género. ¿Ok? Es tremendo. Es tremendo. Les bendigo, les agradezco. Es un placer estar con ustedes, hermanos. Muchas gracias. Espero que estas pequeñas lecciones de fe les hayan ayudado. Si nos volvemos a ver en otra ocasión, pues de pronto ahí le seguimos dándole a la enseñanza. Pero yo deseo de todo corazón que ustedes sean benditos, que sean prósperos, que sus iglesias crezcan, que sus iglesias desarrollen. Pastores, no tengan miedo, caminen en fe. Dios les va a bendecir, les va a hacer crecer, y enseñen a sus congregaciones para que ellos también sean benditos y prósperos. ¿Ok? Muchas gracias.